La tecnología avanza cada día y con ella los videojuegos en diferentes plataformas. Pero, ¿qué tanto perjudican los videojuegos y caricaturas a los niños? Vamos a conocer qué opina la gente al respecto. Yo pienso que los videojuegos y caricaturas para los niños tienen tanto una parte beneficiosa como perjudicial, depende de qué tipo de videojuegos sean. Como hay muchos videojuegos como el Minecraft, he escuchado de él, que puede ser muy recreativo, puede ayudar a que los niños desarrollen muchas aptitudes cognitivas, pero también existen las partes violentas, algunos videojuegos que traen demasiada violencia y sí está afectando la mente de los niños, las caricaturas también, porque lo vemos ya como algo muy natural. Y eso genera que veamos la violencia de una forma natural y que los niños actúen de esa manera para con otros niños y otros adultos. Creo que los videojuegos para los niños son buenos mientras no sean de larga duración, de que estén viéndolos todo el día o muchas horas. Creo que deberían de estar haciendo más actividades afuera que adentro y viendo los videos, pero en algún momento se tiene que reducir un poquito el tiempo que se usa. Bueno, yo lo que pienso en los videojuegos, generalmente en el ámbito de niños, bueno, ya que les sirve para poder distraerse, salir de sus quehaceres, pero siempre que sea a una medida con tiempo limitado, ya que si no puede afectar en su desarrollo, en el aprendizaje, en los estudios y cómo interactuar con las demás personas, que es súper importante hoy en día. Yo pienso que los videojuegos pues les sirve a los niños para entretenerse, pero con cierto límite de tiempo, porque demasiado también con respecto a los estudios, demasiado tiempo ya nos enfocan. Así es bueno, tiene sus contras y sus buenos. Yo pienso que los videocaricaturas es algo diabólico, algo satánico, lo cual el diablo está usando en estos momentos para desviar el corazón de los niños a las cosas de este mundo, a las cosas diabólicas, satánicas, los cuales el niño se hace holgazán, se hace perezoso, se hace irresponsable, se hace maleducado. Todo eso es lo que enseña ese medio de lo que viene siendo caricaturas. El uso excesivo de los aparatos tecnológicos como las consolas de videojuegos no solo hace que los niños descuiden sus responsabilidades como hacer las tareas de la escuela, sino que también les puede perjudicar en la vista, entre otros, según expertos. Por eso es sumamente importante que los padres o un adulto esté supervisando cuántas horas diariamente los niños están usando la tecnología.